Pero muchos dicen, ¿por qué es importante la descendencia, verdad? Muchos dicen, no, pues cuando cuando ya yo me ponga bien viejo, ya mis nietos y mis nietos, yo no voy a estar ahí para ellos, ¿verdad? Eso no me importaría, ¿verdad? Mas sin embargo, no. ¿Por qué? Porque en el tiempo del mundo espiritual, el mundo se mueve diferente en el mundo espiritual, mis hermanos. ¿Y por qué es importante la descendencia? La descendencia es importante, mis hermanos, porque es una línea vinculada derechito a los propósitos de Dios, mis hermanos. Nosotros vemos muchas descendencias, vemos la descendencia de Abraham, vemos las descendencias de David, José, ¿verdad? Vemos todas las descendencias, ¿verdad, mis hermanos? Hasta dice la Biblia que Él bendice multiplicando las descendencias, ¿verdad, mis hermanos? La descendencia es muy importante en la Biblia, ¿verdad, mis hermanos? Así que las descendencias también en el mundo espiritual, mis hermanos, el tiempo se mueve muy diferente, ¿verdad, mis hermanos? Y es muy importante. Y es un tema que voy a cubrir hoy en esta noche. Mis hermanos, lo muy importante de las descendencias es que si hay una persona que peca o hace lo malo ante los ojos de Dios, puede que toda su descendencia se pierda. Pero ¿qué dice otra vez el capítulo 9? Nos dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará por siempre, ¿verdad, mis hermanos? Nosotros vemos que aquí ya no hay excusa, ¿verdad, mis hermanos? No hay excusa de que muchos dicen, no, siempre ando buscando al Señor, busco, pero no lo encuentran, ¿verdad? Muchos dicen que no lo he encontrado y estoy tratando con todo, ¿verdad, mis hermanos? Pero es mentira, mis hermanos, porque si de verdad trataras con todo tu corazón, dice la Biblia, dice la Escritura, dice la enciclopedia, que tú lo vas a encontrar, ¿verdad, mis hermanos? No es que tú trates el 80%, que trates el 90%, ni el 99%, no. Tienes que tratar el 100% y tú lo vas a encontrar, ¿verdad, mis hermanos? Y ese es un tema diferente, no quiero dañar el mensaje, ¿verdad, mis hermanos? Pero me gustaría ir a 2 de Samuel 12. 2 de Samuel 12, aquí lo tengo guardado. 2 de Samuel 12, aquí nos dice ¿se acuerdan, hermanos, del pecado de David, verdad, mis hermanos? Quiero contar sobre eso, es muy importante esto, ¿verdad? El pecado de David fue lo que hizo David con Betsabé. ¿Qué hizo? Fornicó, ¿verdad, mis hermanos? Adulteró, ¿verdad, mis hermanos? Vemos también que después de que fornica con Betsabé, no nada más eso, también mata al marido de Betsabé, ¿verdad, mis hermanos? Mata al marido Urías, geteo, ¿verdad, mis hermanos? Y también vemos que Natán el profeta viene a David, ¿verdad? Y le cuenta una historia sobre el hombre rico y el hombre pobre, mis hermanos. Aquí voy a leer todo ese, hasta el 14 lo voy a leer. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que solo una corderita que le había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre y la preparó para aquel que la había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán, vive Jehová, que tal digno es de muerte, y debe pagar cordero con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres a tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste en espada y tomaste por mujer a su mujer.
y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de sus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mis hermanos, nosotros, ¿cómo se llama? El tema es cuida tu descendencia. Mas sin embargo, después del pecado de David, ¿verdad, mis hermanos? Dice que la espada nunca se apartará de su casa, y también murió uno de los descendientes. Así que ahí ya hay un descendiente que murió, ¿verdad? En su descendencia. Y es muy importante, mis hermanos, porque solo esta ventanita que dejó que llegara el pecado, ¿verdad? Con Betsabé, ¿verdad? Solo esa ventanita, y murió uno de sus descendientes. Y no nada más eso, mis hermanos. Aquí también vemos el corazón de Dios, ¿verdad? Digo, el corazón de David, ¿verdad? Vemos que dice: he pecado contra Jehová. Él reconoce que ha pecado, ¿verdad, mis hermanos? Y por eso ahí vemos un poquito del corazón de David, ¿verdad, mis hermanos? Dice, yo he pecado contra Jehová, ¿verdad, mis hermanos? Pero dice también que Natán el profeta dice que Jehová ha remitido su pecado, ¿verdad? Porque él reconoció que había hecho mal, ¿verdad, mis hermanos? Vemos el corazón de David, ¿verdad? Y también vemos la misericordia de Dios, ¿verdad? En David, que dijo que no morirá, mas su hijo sí iba a morir, ¿verdad, mis hermanos? Pero ahí vemos la misericordia de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Y dice que la espada nunca se iba a apartar de su casa, ¿verdad, mis hermanos? Vemos que ya después, no sé si conocen la historia de Amnón y Tamar, que está aquí, una página para acá, más acá, dice, voy a leer 2 de Samuel 13:12, segunda de Samuel 13:12. Samuel 13:12, aquí dice: ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal belleza, porque ¿dónde irá yo con mi deshonra? Y aún tú serás estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, él no me negará a ti. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Mis hermanos, esta es la historia de Amnón y Tamar, ¿verdad, mis hermanos? David, teniendo hijos, ¿verdad? Ya tuvo más hijos, descendientes, ¿verdad? Y tuvo un hijo que se llama Amnón y una hija que se llama Tamar, que dice la Biblia que era hermosa, ¿verdad, mis hermanos? Y aquí vemos, mis hermanos, que Amnón viola a su propia hermana, ¿verdad? Vemos ese pecado de fornicación. Y también ya después vemos que Absalón, el hijo de David, ¿verdad, mis hermanos? Trata de matar a su propio padre, ¿verdad, mis hermanos? Y esto es algo que me sorprendió, porque estos pecados son muy relacionados a los pecados, los orígenes del pecado de David, ¿verdad? David vemos que él fornicó, ¿verdad, mis hermanos? Luego también mató, ¿verdad, mis hermanos? Y sus hijos, sus descendientes, están cometiendo la misma versión del pecado de David, pero peor. Y esto me llevó a una teoría y me puse medio loco orándole al Señor. Le dije: entonces cuando un padre peca, su hijo comete esa misma versión de ese pecado, pero peor. Y esta es una palabra que me pegó fuerte, porque siempre cuando lees los reinados, siempre te dice: y él hizo lo correcto como su padre, y luego en otros dice: él hizo lo malo dice hasta que hizo peor que sus padres, muchos de los reinados, ¿verdad? Y vemos que pues David era conforme al corazón de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Y pues vemos la relación entre el pecado de David, que fornicó, y su hijo violó a su hermano. Así que es la misma, es fornicación, pero peor. Y David mató, y Absalón trató de matar a su padre, que es la misma versión de ese pecado, pero peor, ¿verdad, mis hermanos? Y así que esto me llevó a la teoría. Otra vez les digo que cuando uno peca, su hijo comete un peor pecado, pero solo porque David dejó una puerta abierta, ¿verdad, mis hermanos? Solo porque David dejó esa puertecita, ¿verdad, mis hermanos? Así es de tan peligroso para la descendencia. Vemos cómo fornica con Betsabé, ¿verdad? Mata a Urías, pero también vemos todo esto que pasa después de ese pecado en su descendencia, ¿verdad, mis hermanos? Y yo veo eso y digo: santo Dios,
Si David era conforme al corazón de Dios, imagínense nosotros, mis hermanos. Imagínense cómo va a estar nuestra descendencia, ¿verdad, mis hermanos? ¿Verdad, mis hermanos? Y solo una puertecita que llevó que David cometiera ese pecado causó muchas cosas, ¿verdad, mis hermanos? Aquí voy a seguir leyendo Biblia, Primera de Reyes 11, los que me quieran seguir, voy a leerlo hasta el verso 13. Aquí tengo esto. Primera de Reyes 11, los que me quieran seguir, yo les dije que iban a leer Biblia, hermanos. Dice, apostasía y dificultades de Salomón. Mis hermanos, esto es cuando Salomón ya, después de que David muera, ¿verdad? Que él murió, ¿verdad? Salomón ya, su hijo, su primogénito, ¿verdad? Se vuelve rey y ya es viejo de edad, ¿verdad, mis hermanos? ¿Y qué es lo que pasa con Salomón? Aquí vamos a leer, es muy interesante, pero dice, pero el rey Salomón amó además la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, y a las de Edom, y a las de Sidón, y a las Geteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaráis a ellas, ni ellas llegaráis a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones contra sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Zoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de él, ¿verdad, mis hermanos? Dice se había apartado de Jehová, Dios de Israel, el que había aparecidole 2 veces y había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré a una tribu a tu hijo por amor a David y mi siervo, ¿verdad? Por amor a Jerusalén, lo cual yo he elegido. Mis hermanos, nosotros vemos que en la base bíblica, mi base bíblica hablaba de cómo le decía este consejo David a Salomón, ¿verdad? Le decía que no te apartes de él, ¿verdad? Dice que si lo buscares tú lo hallarás, y si no, él te desechará por siempre, ¿verdad? Y dice también que lo busques con todo tu corazón, ¿verdad? Mas sin embargo aquí nos dice que su corazón de Salomón se había apartado, ¿verdad, mis hermanos? Y fornicó con más de 700 mujeres, ¿verdad, mis hermanos? Y vemos que adoró a otros dioses, y esto me llama mucho la atención, me llama mucho la atención, porque Betsabé, su marido era geteo, ¿verdad, mis hermanos? Y esto me da a relacionar que por qué adoró Salomón a otros dioses, ¿verdad? Dice aquí que pero las hijas a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, las de Sidón y a las Geteas. Y había dicho Jehová a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas llegaréis a vosotros, ¿verdad, mis hermanos? Mas sin embargo David cometió eso, ¿verdad, mis hermanos? Y luego lo comete su hijo Salomón, ¿verdad? Y como eran heteos, ellos creían en otras cosas, ¿verdad? Y adoró a otros dioses, ¿verdad, mis hermanos? Y es otra vez el mismo patrón, es la misma versión del pecado que cometió David, ¿verdad, mis hermanos? Y su descendencia cometió algo peor, ¿verdad, mis hermanos? Está muy relacionado esto, y dije, santo Dios, y si es así con todos nosotros, si es así, ¿verdad, mis hermanos? Dije, santo Dios, este es un mensaje fuerte, ¿verdad? Cuida tu descendencia, cuida tu linaje, cuida de aquí de 100 años, ¿quién va a ser tu descendencia? Tus nietos, ¿verdad? Y todo lo que tú cometes ahorita, lo cometerán tus hijos, pero peor, ¿verdad, mis hermanos? Así que tenemos que tener mucho cuidado. Pero ¿qué nos dice Primera de Reyes 11? Dice 12, dice, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre,
lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, lo cual yo he elegido. Hermanos, yo he visto aquí, ¿verdad, mis hermanos? Que toda una descendencia se puede arruinar con solo una persona, ¿verdad, mis hermanos? Y nosotros tenemos que tratar de ser conforme al corazón de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Porque David era conforme al corazón de Dios y Jehová amaba a David, ¿verdad? Amaba mucho a David, que dice que porque él era conforme al corazón de Dios, él lo amaba mucho, ¿verdad, mis hermanos? Y nosotros vemos que a causa de él, al amor a David, perdonó a sus descendientes también. Entonces también hay buenas noticias, mis hermanos. Con solo una persona que sea conforme al corazón de Dios, Dios puede hacer que tu descendencia no se pierda también, ¿verdad, mis hermanos? Gloria a Dios. Y dice, ¿verdad, mis hermanos? Pero el rey Salomón amó a las demás hijas del faraón. Y todos estos pecados están muy relacionados, ¿verdad? Y es la misma secuencia, es el mismo patrón, ¿verdad? Que siguen. Y luego anduve leyendo el reino de Jeroboam, ¿verdad? Y también que los otros reinos también cometieron cosas abominables ante los ojos de Dios. Muchos también en los reinos decía que hasta que habían cometido peor que su propio padre, ¿verdad? Que siguieron sus pasos y lo hicieron peor, ¿verdad? Y otra vez la misericordia de Dios está presente aquí. Dice, no lo haré por amor a David, dice el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo. No perdonó él a Salomón por Salomón, ¿verdad? Porque él era un hombre malo, ¿verdad? Hizo lo malo, hizo lo bueno y ya después hizo lo malo, ¿verdad? Pero no lo perdonó por Salomón, lo perdonó por David, ¿verdad, mis hermanos? Porque él era conforme al corazón de Dios. Y otra vez les digo que con una persona que sea conforme al corazón de Dios en una descendencia, puede hacer que no se pierda, ¿verdad, mis hermanos? Pero imagínense, mis hermanos, David era un hombre conforme al corazón de Dios que nosotros vemos esto, que o sea, aunque nosotros podemos ver aquí que aunque él hizo lo malo, él aceptó que hizo lo malo y se arrodilló, ¿verdad? Y se arrepintió, ¿verdad, mis hermanos? Y eso al Señor le agrada. Y eso es algo que tiene conforme al corazón de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Pero imagínense, si Dios perdonó a David y perdonó a su descendencia por ser conforme al corazón de Dios, imagínense de nuevo cómo estamos nosotros comparados con David, mis hermanos, ¿verdad? No se compara todavía, ¿verdad, mis hermanos? Por eso traigo esta palabra, ¿verdad? Amén, bendito Dios. Ando medio nerviosón, hermanos. Y nosotros vemos que Dios al que ama castiga, ¿verdad? Amaba mucho Dios a David. Y yo lo sé porque aquí la escritura lo dice, ¿verdad? Dios amaba mucho a David, ¿verdad? Así que le quitó a su hijo, sí, ¿verdad? Pasaron muchas cosas entre su descendencia, pero solo fue por amor a David, ¿verdad? Por ese amor que tenía David. Un padre disciplina a su hijo por amor a él, ¿verdad, mis hermanos? Y también, ¿por qué? ¿Cuál era el propósito de la descendencia de David, verdad, mis hermanos? ¿Por qué tuvo mucho cuidado Jehová cuando tuvo la descendencia de David, verdad, mis hermanos? ¿Por qué? Porque en esa descendencia iba a venir el mismo Jesús de Nazaret a morir por nuestros pecados, mis hermanos. Así que él tenía un propósito, esa descendencia tenía un propósito grande, ¿verdad, mis hermanos? Esa descendencia tenía los reinos, ¿verdad, mis hermanos? Tenía a Jesús el Salvador, ¿verdad? Y por eso también creo, porque el Espíritu Santo embarazó a María, ¿verdad, mis hermanos? No fue José la que la embarazó, el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque no quería que otra cosa se vinculara con la descendencia de Jesús y David, ¿verdad, mis hermanos? Es por eso que el Espíritu Santo embaraza a María y no José a María, ¿verdad, mis hermanos? Esto está bien vinculado con la descendencia, tu linaje y tu sangre, ¿verdad? Otra vez, mis hermanos, nosotros vemos que nosotros tenemos que tratar de ser conforme al corazón de Dios. ¿Cómo era David conforme al corazón de Dios? Él dice que era hermoso, también de buen parecer, ¿verdad? Pero también dice, nosotros hermanos, de aceptar cuando hacemos errores, ¿verdad? O sea, levantarnos de nuevo. Eso es algo que le gustó Dios a David, ¿verdad? Y aquí nos permite ver el corazón de David, ¿verdad? Cuando dice, yo he pecado contra Jehová. O sea, sí pecó, pero se levantó, ¿verdad, mis hermanos? Y eso es lo importante, ¿verdad?
La conclusión es que la descendencia es muy importante en el futuro y en el tiempo espiritual. Es que es muy increíble que el tiempo espiritual se mueve en pasado, presente y futuro. No es como aquí en el mundo, ¿verdad? Es diferente, es el mundo espiritual, ¿verdad, mis hermanos? Y esta batalla de la descendencia ha empezado desde el comienzo, ¿verdad, mis hermanos? Esto ha empezado desde el principio, ¿verdad, mis hermanos? El enemigo comenzó con Adán y Eva, ¿verdad, mis hermanos? Nosotros vemos que Satanás le da esa tentación a Eva, ¿verdad, mis hermanos? ¿Y por qué no fue a Adán? No fue al hombre, ¿verdad? Fue a Eva, ¿verdad, mis hermanos? Porque Eva él atacó a Eva porque ella es la que nutre desde los hijos, desde su vientre, ¿verdad, mis hermanos? Es la que iba a dar a luz todas las descendencias, ¿verdad? Por eso él quiso atacar a los descendientes, ¿verdad, mis hermanos? Hoy en día, ¿cómo ataca el enemigo la descendencia? Es muy diferente a la que era antes, ¿verdad, mis hermanos? Bueno, no es nada más que ahora es modernizado, ¿verdad, mis hermanos? Aquí, por ejemplo, la fornicación, ¿verdad, mis hermanos? La fornicación es algo que afecta a tu descendencia y lo vemos con David primero que nada. David y Betsabé, ¿verdad? Fornicó con Betsabé y todo esto pasó después en su descendencia, ¿verdad? Y también Dios al que ama corrige, ¿verdad? Y lo corrigió, ¿verdad, mis hermanos? Y él aprendió de sus errores. David es uno de mis favoritos porque él vio, como dijo el pastor, él vio el buen lado del Señor y también el lado malo. Cuando él ungió para ser rey y cuando él se apartó, ¿verdad? Pero se arrepintió, ¿verdad, mis hermanos? Y la fornicación, ¿verdad, mis hermanos? Es malo por la descendencia, ¿verdad? Tus descendientes futuros, ¿verdad? De aquí a 100 años, ¿cómo va a estar tu descendencia, ¿verdad? Y luego el segundo es que ahorita se ha modernizado y se está normalizando más lo de la sociedad abecedaria. Ustedes saben cuál es, de qué estoy hablando, ¿verdad, mis hermanos? Y el aborto, por ejemplo. Yo nunca he visto, hoy en día, miles de mujeres marchan para poder matar sus hijos. Y muchos dicen, no, pero la ciencia, cuando está dentro de ti, el bebé no, es un parásito y esto y aquello. Pero para Dios, si pusieras a Dios enfrente de eso, que según le dices tú que es un parásito, Él va a decir que es una persona, ¿verdad? Un humano, ¿verdad? Y si lo pones a Dios ahí, yo creo que hoy en esta sociedad se ha olvidado mucho del Señor, ¿verdad? Veo cosas malas de este lado de las redes sociales. Vemos los olímpicos, ustedes no sé si saben lo que pasó con los olímpicos, ¿verdad? Todo lo malo, ¿verdad, mis hermanos? Y estas son las cosas que afectan tu descendencia: la fornicación y el aborto, ¿verdad, mis hermanos? Al tercero también es muy importante, ¿verdad, mis hermanos? El que voy a decir. El tercero es la pornografía, ¿verdad, mis hermanos? Eso afecta tu descendencia con todo, ¿verdad, mis hermanos? Estás sacando tu semilla, ¿verdad, mis hermanos? Y eso es malo ante los ojos del Señor, porque el enemigo ha normalizado esto y lo ha puesto y lo ha hecho fácil de acceder, ¿verdad, mis hermanos? Y eso es malo, ¿verdad? Porque las descendencias, imagínense sus descendencias. De aquí a 100 años, yo no me imagino cómo va a estar mi descendencia. Para serles honestos, yo creo que de aquí a 100 años ya viene el Señor Jesucristo, ¿verdad, mis hermanos? Y también otra es la hechicería, ¿verdad? Yo no quiero meterme ahorita en ese tema, pero no quiero dañar el mensaje, pero la hechicería también tiene mucho que ver, ¿verdad, mis hermanos? La hechicería tiene mucho que ver, ¿verdad, mis hermanos? Y todas estas 4 cosas, y hay más, pero estas cosas afectan a los descendientes hoy en día, y lo peor es que se ha normalizado últimamente. En estos años se ha normalizado ese tipo de cosas que son abominables ante los ojos de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Y nosotros vemos el origen del pecado, ¿verdad, mis hermanos? O sea, todos dice un versículo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Nosotros, o sea, todos tenemos el pecado expuesto, ¿verdad? Yo les dije fornicación, pornografía, aborto, todo, ¿verdad? Todo, tenemos todo expuesto, ¿verdad? Todo lo malo, todos los pecados los tenemos expuestos. Y el enemigo ha hecho que se vea más fácil acceder a ellos, a verlos, a pisar en un lugar donde no deberías estar, ¿verdad? Ha hecho muy fácil todo, ¿verdad, mis hermanos? Dice la Biblia que la tecnología y la ciencia iban a avanzar después, ¿verdad, mis hermanos? Y yo quiero enfocarme ahorita más en el origen del pecado, mis hermanos. Cuando Adán pecó, ¿verdad? Y Eva, ¿verdad? También. El origen del pecado, ¿verdad? Vemos ahí que cómo ataca a Eva, ¿verdad? Y pues ella es la que nutre los hijos y van a venir todas las descendencias.
pero ahí no había ningún pecado de muerte. Hasta Caín y Abel, vemos otro origen, ¿verdad, mis hermanos? Caín, ¿verdad? Ahí está el pecado de muerte, ¿verdad? Ahí se presenta el pecado de muerte. Y todos nosotros estamos expuestos a este pecado, ¿verdad, mis hermanos? Y el pecado es como un cáncer, ¿verdad, mis hermanos? Yo he visto que el pecado es como un cáncer. Empieza con una célula chiquita, ¿verdad? Como David y Betsabé, con una célula chiquita, pero se expande y se hace más grande hasta que toda tu descendencia es afectada, ¿verdad, mis hermanos? Y todos estamos expuestos a cometer ese tipo de pecados, ¿verdad, mis hermanos? Y dañan a nuestra descendencia. Así que todos estamos expuestos al pecado. Romanos 3:23 otra vez, por cuanto todos pecaron, ¿verdad, mis hermanos? Mas sin embargo, estas son las malas noticias, ¿verdad, mis hermanos? Estoy dando muchas malas noticias, pero también Dios siempre nos da las buenas noticias, ¿verdad, mis hermanos? Gloria a Dios. Y dice, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad, mis hermanos? Nosotros vemos también la misericordia de Dios es más grande que el mismo, todo, ¿verdad, mis hermanos? Su misericordia es más grande que los cielos, ¿verdad, mis hermanos? Y yo quiero hacer un llamado, mis hermanos. Si has cometido algún pecado que puede afectar tu descendencia, hay que meternos en comunión, ¿verdad? Hoy es el día de la salvación, ¿verdad, mis hermanos? Hay que ponernos en esa comunión con el Señor, ¿verdad, mis hermanos? Porque nosotros a veces no podemos ver, dice la Biblia que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y eso también me interesa. Hay una historia sobre un pastor de ovejas, ¿verdad? Y tiene una corderita, ¿verdad? Y anda, siempre es muy traviesa la corderita. Anda corriendo, anda haciendo esto, siempre se escapa de su rebaño, ¿verdad? Y un día vemos que como el pastor de ovejas agarra y le rompe los pies a la corderita. Muchos piensan, ¿por qué le hizo eso? Eso fue muy cruel, ¿verdad? Eso fue muy malo del pastor que hizo eso, ¿verdad? Pero, sin embargo, el pastor es más alto y puede ver más arriba de las colinas y puede ver que habían lobos tratando de devorar, listos para devorar a esa corderita que se iba a escapar. Mas sin embargo sus caminos son más grandes que nuestros caminos, ¿verdad, mis hermanos? Y esa es una historia que me impactó mucho, porque a veces nosotros sentimos, no, estamos pasando por todo esto, estamos pasando por malas cosas, ¿verdad? Mas sin embargo también Dios nos quiere proteger de más cosas peores, ¿verdad, mis hermanos? Y también por pelear esa batalla también Dios nos bendice muy grandemente, ¿verdad, mis hermanos? Vemos, por ejemplo, todas las historias de David, ¿verdad, mis hermanos? Cómo empezó de joven, ¿verdad, mis hermanos? Y ya después vemos que cómo Dios lo usa de gran manera, que derrota a gigantes, ¿verdad, mis hermanos? No quiero dañar el mensaje, pero yo quiero hacer un llamado. Si usted ha cometido algún pecado que afecte tu descendencia, hoy es el día de la salvación. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad, mis hermanos? Y yo quiero dejar aquí un cierre, ¿verdad, mis hermanos? Y quiero que entienda que esta batalla de la descendencia ha sido desde el comienzo y va a seguir siendo después de que nosotros nos vayamos con el Señor, ¿verdad? Esta batalla va a seguir, ¿verdad, mis hermanos? Hoy en día pues ya sabemos todo lo que está afuera, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad, mis hermanos? Y cuidar de nuestra descendencia mientras seguimos en esta tierra, ¿verdad, mis hermanos? Cuidar de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, aunque no hayan nacido, ¿verdad, mis hermanos? Porque todavía esto lo que hagamos va a afectar su descendencia, ¿verdad, mis hermanos? Y yo quiero darle la parte a mi pastor, porque ya finalicé, ¿verdad? Y yo quiero dar un llamado. Si has cometido algún pecado que afecte tu descendencia, hoy es el día de la salvación, ¿verdad? Y las buenas noticias ahí están. Puede que habían malas noticias también, pero también la misericordia de Dios ahí sigue, ¿verdad, mis hermanos? Gloria a Dios. Póngase en pie, mis hermanos. Póngase en pie, aleluya. Gloria al Señor.